por el emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Locas por el Emprendimiento. Como siempre les pedimos que se suscriban, bueno, si ya están suscritos, compartan y sobre todo se queden hasta el final. Esperamos que este capítulo también sea de su agrado. Y pues bueno, vamos a hablar sobre... barreras mentales y las limitantes que tenemos muchas veces, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que todos. De hecho, escríbenos ahí en comentarios cuál es tu barrera mental, la que crees que te impide dar el siguiente paso, o si ya estás emprendiendo, ¿qué te tiene ahí, no? A veces hasta nuestra misma zona de confort es esa barrera limitante, pero es más que nada a veces de pensamientos. Sí, yo creo que, bueno, hay quienes digan, bueno, no sé qué es una barrera mental, y realmente las barreras mentales son aquellas cosas que te impiden crecer en el sueño que tú tienes, ¿no? En aquel anhelo aquella meta que te has puesto, pero que muchas veces dices, tengo miedo, pero ¿cuáles son esos miedos? Tal vez el miedo a iniciar, o muchas veces está el síndrome de la impostora. ¿Sabes cuál es ese? Cuéntanos. Tú dinos. Bueno, el síndrome de la impostora es aquel donde tú tienes todas las capacidades de lograr todo, o sea, ese proyecto que tú quieres hacer, tienes todas las capacidades, pero hay una voz interna que te está diciendo todo el tiempo, es que no eres capaz de hacerlo, es que no tienes todas las herramientas que necesitas. No lo sabes todo, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas a creerte que de verdad no lo eres, y puedes tener, o sea, y eso no solamente ocurre en personas que inician un emprendimiento, puede ser alguien que ya es muy, que tiene un alto rango, pero aún así siente que está en ese lugar, pero que no lo merece. Es correcto, a veces nos pasa. Mira, fíjate que lógicamente yo puedo decir que todavía existen en mí muchas barreras, porque no he cruzado a otros niveles, y a veces la inseguridad de lo desconocido es lo que nos impide caminar hacia adelante, ¿no? O sea, no saber lo que va a pasar enfrente de mí o en el futuro. Entonces, algo que me ayudó a mí a romper esa barrera, o una de las que tenía, o más bien trabajar una de ellas, es saber que la verdad las posibilidades son infinitas. Digo, no es como que les diga vayan y tomen el primer avión y vayan a donde quieran, ¿no? Viajar y todo eso, pero el viajar a mí me abrió mucho la mente de decir, wow, somos demasiados, el mundo es muchas personas y siempre va a haber gente queriéndote apoyar, y siempre va a haber personas que no precisamente son tu círculo de amigos, tus vecinos, tu familia, sino hay bastantes personas que pueden apoyar tu idea, y que incluso te van a apoyar en el emprendimiento, comprándote un producto, visitando tu tienda, recomendándote, no sé. Yo recuerdo mucho cuando tomé el avión de México a Panamá, porque íbamos a Río de Janeiro. Recuerdo mucho ver los foquitos en la noche, y yo decía, en cada foquito es una casa. Uy, sí. Y en cada casa por lo menos hay una persona, ¿no? O sea, no es como que la casa esté con luz sin personas, ¿no? Ajá. Pero realmente hay dos, porque siempre va a haber así como un papá, una mamá, o el estudiante con su roomie, no sé, siempre hay dos. Entonces si lo multiplicas o sea, la infinidad de posibilidades. Eso fue como recordar eso cuando me siento con una barrera mental, cuando me siento que no hay una posibilidad. Recordar eso me ayuda mucho a avanzar y decir, existen alternativas, existen soluciones, solamente a veces hay que crearlas, o a veces arriesgarse, ¿no? Eso sucede más cuando siento que cuando quieres emprender un negocio, llámese del tipo que sea, ¿no? Porque dices tú, oye, pero ¿cómo voy a dedicar a esto si hay tantas, no sé, en mi caso, decir, maquilladoras, o hay tantas que venden los mismos cosméticos que yo, o sea, hay muchos negocios o cosas que quisieras emprender, y mucha gente te dice, es que ya de eso hay mucha gente que lo vende, o de eso ya hay mucha gente que lo hace,
¿Para qué? O sea, era lo que dices ahorita y era lo que hacíamos referencia la vez pasada, ¿no? A veces es necesario que nos alejemos de esas personas que en vez de sumarnos, en vez de hablarnos de manera positiva, de si puedes, de mira, yo veo mucho talento en ti, en fin, de elogiarte, por así decirlo, o ya no tanto elogiarte, sino simplemente decirte, ¿sabes qué? Vas bien, echarte porras, ¿no? Si no sabes qué decir. Entonces, siento que eso tiene mucho que ver. Y cuando, ahorita que decías de lo de viaje del Río de Janeiro, a mí y mi esposo, nos tocó viajar a Sao Paulo, Brasil. Y cuando nosotros fuimos, yo recuerdo que yo estaba muy nerviosa. En serio, Martita, que lo primero que pensé fue, no vamos a poder. ¿No? Imagínate, todavía hay que hacer los papeleos, los gastos de papeleo, o sea, muchas veces también una barrera mental es decir, ¿sabes qué? No tengo el dinero. El dinero es una barrera mental, porque al final de cuentas es solamente una moneda de cambio, es un papel, es un metal, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Cuando no tenemos esa educación de la que hemos venido hablando muchas veces, la educación financiera, esa educación del ahorro, de muchas cosas, entonces eso también se convierte en una barrera. Y muchas veces también eso es lo que puede cortar nuestros sueños, las alas, ¿no? Y pareciera nada, este tipo de pensamientos, la verdad es que, lo admito, me pasan y por los primeros que me preocupo son por mis hijos. Porque yo sé, y como dijera la Biblia, nosotros, lo que nosotros tenemos lo heredamos a las siguientes generaciones. Entonces, esta es la oportunidad que tengo en mi generación de cortar con esas cadenas que se han venido extendiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido una bendición para mí, algo bueno? El tener gente como tú. Que también tienen las suyas, ¿no? Sí, pero mira, te sales en serio de gente que a veces dices, ¿sabes qué? En vez de hacerme un bien, me hace mal, porque empiezo a pensar que de verdad no puedo. Que nosotros venimos destinados a ser pobres, a no tener nada, a no compartir. Y cuando hablamos en este caso, con personas que tienen sueños, que también tienen ese tipo de no quiero decir problemas, sino de retos en la vida, dicen, tengo que buscar la manera de hacerlo, no me puedo quedar aquí, ¿no? Entonces, tú eres una de esas personas, o sea, que yo siempre te veo chambeando, siempre te veo buscando maneras, ¿no? Y me jalas, y a veces yo te jalo, y yo siento que eso es un buen punto, encontrarte con otras personas que también te motiven a decir, sí, es correcto. Lo que veníamos diciendo en otros capítulos, también rodearte de personas que te impulsen a eso, porque obviamente tú lo puedes trabajar. Alguien muy querido cercano a mí me dijo, a veces me pongo en el espejo y yo misma me doy esas palabras de decir, sí puedes, lo vas a lograr, ok, hay miedo, pero vamos a hacer tal cosa para resolverlo y de esa manera lograr el objetivo. Y si la regamos o si fracasamos, que en realidad no es fracaso, porque el fracaso realmente es cuando te rindes. Cuando tienes un error o un fallo, por decirlo así, pero lo vuelves a intentar, simplemente es un aprendizaje. Y entonces ella me decía, yo me miro al espejo y me digo, sí puedes, ya lo has hecho antes, vas a salir de esta, o sea, se empieza a dar ánimos. Entonces también lo pueden hacer frente al espejo. Yo también lo he aplicado cuando realmente me siento muy mal, y a veces se va a escuchar muy raro, pero sí, cuando me siento más mal, busco a las personas que sé que me van a dar ese ánimo, a lo mejor con un elogio, pero ese elogio te puede dar por arriba. Y también hablo para los que están del otro lado, o sea, si alguien, un amigo, la persona cercana a ti, muy querida, se acerca y te está contando su situación o su problema, muchas veces no quieren oír el te lo dije o ya viste, no, quieren sentir esa parte del apoyo de decir, no te preocupes, lo vas a lograr porque ya has salido de tal cosa. O por lo menos que te escuche, ¿no? O por lo menos escucharlo y darle esa parte del ánimo, ¿no? Ajá. Pero tampoco como sí, échale ganas. No, tampoco así, sino realmente esa parte de
de pertenencia hacia tu amistad o familiar o lo que tenga, sí ayuda mucho. De hecho, a veces cuando me he sentido así, yo también he venido aquí a llorar y a decirte, y realmente cuando te expresas de mí de esa forma, digo, caray, sí estoy impactando en otras personas y puedo seguir adelante. Y se vale llorar. Y se vale llorar, ¿no? Dirían por ahí una lloradita y seguimos. Sí, pues es que es eso, o sea, eso es cuando estás hablando de que de ese resbalón, de ese tropiezo, de ese lo que la gente quiere decir fracaso, realmente estás sacando un aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿qué puedo sacar de bueno de esto que estoy viviendo? A veces también se da, por ejemplo, en la casa, en tu día a día, en el decir, ¿sabes qué? Me siento presionada, tengo problemas de esto con los hijos, con el esposo, con quien sea. Puedo llorar, de verdad puedo orar y pedir y decir, ¿sabes qué? Me siento con nuevos ánimos. Pero es cierto, llegar y acercarte a una persona, ahora sí que como dijeran en los comerciales de antes, a esa persona a la que más confianza le tienes, ¿no? A la que sabes que te puede dar esas palabras que necesitas, o tal vez no que necesitas, pero que te pueda escuchar. Y sí es cierto, aquí donde hablas acerca de concentrar, bueno, sí concentrarse, ¿no? Acerca de qué es lo que quieres alcanzar, enfocarte en eso, también como que te saca de ese momento del no puedo, de esa barrera que está, o sea, como que la tumbas en ese momento y continúas. Así es, concentrarse. Por eso hablábamos, el primer punto de los primeros episodios fue tu mapa de sueños, porque cuando lo tienes ahí y dices, es por eso que estoy trabajando, es por eso que lo estoy haciendo, entonces rompes esa barrera que limita. Por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Es que ya todo el mundo vende eso, o ya todos hacen aquello, entonces si vas a estar preguntándote siempre por eso, pues nunca vas a lograr o nunca vas a iniciar con algo. El punto a veces, como lo hemos venido a hacer, es aventarte y hacerlo. Uh-huh. Y realmente, repito, cuando te pones a ver cuánta gente no lo están haciendo cada día. Ah, sí. Si tu negocio requiere que las personas tengan 18 años, ¿cuántos no están cumpliendo 18 Todos años? Todos los días. Lo vi en las graduaciones de cuando salen los niños de la preparatoria, los jóvenes. Y era en una sola escuela eran 10 grupos y cada grupo fácil eran 30 o 40 alumnos. O sea, hagan la cuenta. Y esa persona, si ya 18 años, que ya puede comprar, que a lo mejor ya va a trabajar, que es una persona que va a consumir tu producto, tu servicio. Ya tiene necesidades, porque ya en ese momento la verdad, hay familias que dicen, ¿sabes qué, hijo? Yo no te puedo pagar la carrera. Así es. Yo no te puedo apoyar eso. O hasta aquí dio mi fuerza. O lamentablemente hay quien pierde a los padres, ¿no? Hay quien pierde a aquella persona que le echaba la mano en la cuestión económica. Y ahora, en este tiempo también hay chicos diciendo, ¿sabes qué? Necesito pasar a un siguiente nivel, tengo necesidades, necesito dinero, necesito dónde dormir, necesito alimentarme, ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezan a buscar. Entonces, pues no te desanimes, o sea, tú tienes una oportunidad de cambiarle la vida a una persona. Ya sea con un trabajo, ofreciéndole la oportunidad de negocio, o sea, tú puedes hacer varias cosas si en tu mente está el hecho de que no va a haber más personas que aporten hacia el emprendimiento. Ahora, algunas veces las barreras mentales tienen mucho que ver con pues nuestras emociones. Uh-huh. Y nosotros como mujeres también pues tenemos esa pequeña situación diferencial entre el varón, que a veces nosotras somos demasiado emocionales y nos rebasan, que llega el punto en donde pues desistimos a veces. Hacemos una tormenta con un vaso de agua. Ajá, muchas veces, ¿no? Porque a veces no es tan grave, pero así no es. podemos pero salir. Si nuestras emociones o es precisamente ese día estás en tu periodo o el pre, ¿no? Porque los síntomas premenstruales son terribles, ¿no? Sí. O ya vas a terminar, bueno, en cualquier periodo que estés, tus hormonas están locas y eso puede jugar mucho. Entonces, o cuando ya estás más grande, el climaterio. Así es, entonces controlar esas emociones puede ayudarte a que rompas con esas barreras que te pueden dar un impedimento en tu crecimiento. Y también lo hemos venido tocando en los temas, incluso tenemos
tuvimos a nuestro coach para trabajar esas emociones. Entonces, de verdad que no están solos, porque nosotros lo hemos vivido. Alguna de las barreras que yo en lo particular tengo bastante es como el del impostor, el no creerse las cosas. Y no me pasa al momento de iniciar, me pasa en el momento de continuar. Les voy a poner un ejemplo, Locas por el Emprendimiento. La verdad es de que al inicio es como, sí, lo vamos a hacer y todo, pero conforme va pasando el tiempo y ves que solo tienes 25 visitas, 3 visitas, ningún like, nadie pone un like, nadie lo comparte, nadie habla de ti, es como, lo podremos hacer, pero no es más que la dedicación a lo que queremos lograr, y por eso seguimos grabando otro episodio más y estamos aquí, porque tarde o temprano vamos a tocar a alguien que lo va a necesitar, y ese alguien lo va a darse a otro y va a venir los cúmulos, porque allá afuera somos demasiados. O sea, la posibilidad de, ahora sí como en la canción, de tener mi primera canción y ganar mi primer millón, o sea, existe. Hay personas que también las limitantes porque eso a veces me frustraba, por decirlo así, cuando te comentan y te dicen, es que sé realista. Pero ¿qué es ser realista? O sea, ¿en qué realidad? Más bien, no es que sea realista, ¿en qué realidad? En la realidad de esa persona que solo ve hasta un cierto punto del mundo, o en la realidad en donde estoy viendo que otras personas están logrando la vida que yo quiero. Entonces, ¿en qué realidad? O sea, ser realistas, pero ¿en qué realidad? Eso sería tal vez la pregunta que tendrías que hacerte cuando te dicen eso, ser realista, porque al principio eso de, no, pues sí tengo que ser realista, y pues no, las oportunidades no son para todos, no, pues me tocó no tener palancas y por eso no entré a ciertas instituciones, no, me tocó, o sea, como la parte esta de victimizarse, ¿no? Y cuando comprendí que ser realista era a través de la realidad de la persona y no de la que era, no mi vida, comencé a romper muchas cosas, y por eso hemos logrado otras en estos años, ¿no? Y vamos caminando sobre eso. Sí, la verdad es que yo creo que una de las cosas que pueden ayudarnos aquí, quiero hacer esto, yo quiero lograr esto, el tener un sueño, empezar por uno, aunque sea pequeñito, una pequeña meta, y cumplirla. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, yo creo que cambia mucho nuestro panorama. Ahorita hablabas de que hay personas que ven así como que nada más un cachito, y yo recuerdo que alguien decía, a veces en tu radar, porque realmente nuestros ojos o nuestras emociones tienen como un radar muy limitado. Si nosotros nos permitimos abrir ese radar, o sea, después de esto todavía hay más, ¿no? O sea, después de esto que se ve en cámara, hay más. Pero muchas veces no nos permitimos por miedo. Entonces, creo que aún con miedo debemos de hacer las cosas. Hacerlas, aunque digamos, no es mucho lo que estoy haciendo, pero de verdad a la larga, es a largo plazo que vamos a tener ver el fruto de lo que nosotros estamos haciendo. Y parte también es, ahora sí que lo que decimos, hacerlo, ¿no? De hecho, de la parte de que estamos grabando y todo, no solo sirve para ustedes, sirve también para nosotros de retroalimentación en cuanto los vemos, porque yo vuelvo a ver mi episodio, disculpen, pero a mí me encanta oírme. Entonces, lo vuelvo a ver y digo, oye, aquí dije tal cosa. Pues si en ese momento me toca y estoy en mis 5 minutos de frustración, yo dije eso. Entonces, ser lo que estoy diciendo. Y enseguida el chip cambia a avanzar. Porque ahora sí que estoy en un proceso en los 2 emprendimientos en donde sentí, porque ya estoy para otro nivel, que me estanqué, que como que ni aumentaba, ni bajaba, pero ni aumentaba, ¿no? Y hay que cambiar procesos, y si tengo que reinventarme, y si tengo que cambiar y crecer, que el crecer va a doler, porque sé que cuando uno se va formando, pues es como el barro, ¿no? O sea, te vas a deformar, nada más que nosotros somos de masa y va a doler tal vez, pero si es necesario se va a hacer para cursar al siguiente nivel. Y sé que si eso también es necesario, que lo que digo lo tengo que hacer, pues también va a tener que si ese barro
por ejemplo, esa vasija, ¿no? Que haces una vasija y dices, oh, ¿cómo le llaman? ¿El molde? No, el que hace las vasijas es Alfarero. el alfarero, me acordé de Jesús. Aquel que hace una vasija y dice, oye, ¿sabes qué? Quedó imperfecta. ¡Pras! La rompe, la hace polvito, la vuelve a hacer. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de, así te quiebre, De reinventarnos. volver a armarlo. Yo creo que una de las cosas interesantes que acabas de decir es justamente el hecho de poder identificar qué pensamientos estamos teniendo, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Estoy pensando en negativo. Y sí lo puedes hacer, o sea, cuando ya buscamos ser conscientes, entonces estamos listos, algunos casi, algunos menos, pero estamos en ese proceso de decir, a ver, el siguiente nivel es este, no puedo seguir pensando de esta manera, no puedo seguir actuando de esta manera, porque si hago lo mismo voy a tener los mismos resultados. Pero es el tener conciencia. Así es. Tú tocaste también otro punto que es la palabra de Dios, acerca de Dios. Si tú no crees en eso, pero a lo mejor para ti también la espiritualidad viene de energía, del universo, de lo que sea, incluso del mismo humano, nosotros tenemos la capacidad de ser más. ¿Por qué? Porque el mundo no queda ahí, o sea, hay galaxias, ¿sí? O sea, hay el sistema, que por cierto es grande, galaxias. Entonces, es más, si tú crees que sí hay vida en otros planetas como alienígenas y todo, pues te darás cuenta que no somos únicos. Entonces, las posibilidades allá afuera son inmensas porque muy grande es el universo, las galaxias y todo. Entonces, realmente que te quedes pensando en donde, ay, mi mundito o aquí nada más voy a sufrir, entonces, pues no se va a avanzar porque ahí no lo es todo. O sea, si otras personas lo están logrando, ¿por qué nosotras no? Aunque no se tenga. Hay situaciones que hay que ir avanzándolas. Hay gente que llega más rápido a la meta y hay otras que van a llevar muchos procesos. Es decir, porque varios van a comentar aquí, bueno, pero el niño que nace en cuna de oro, pues ya la tiene más fácil y todo. Tal vez sí, porque pero ya va a heredar una empresa, pero también tiene que educarse, también porque si no, lo va a perder. Si no tiene toda esa educación, esa formación y todo lo que tenga que realizar para sostener la herencia que vaya a heredar, lo va a perder. Entonces, tienes que trabajar sí o sí contigo. Si algunos vienen desde abajo y lo tienen que hacer, y si a alguno le costó simplemente nacer y ser millonario, si tú naciste y no lo fuiste, te va a costar 30, 35 años, pero lo puedes lograr. Hay gente que empezó a sus 70 a hacer cambios en su vida, en como su cuerpo, en todo. El de Kentucky empezó, la verdad no me acuerdo de la edad, pero después de los 60 años, que ya era un hombre jubilado, que creo que, no sé, era nada lo que recibía de, ¿cómo se llama? De cuando de ya te pensión. De pensión, y lo único que tenía con él era la receta del pollo, ¿no? Y yo creo que eso justamente lo hablábamos, no sé si el episodio pasado, donde decíamos que la limitante tampoco puede ser la edad. Así es. O sea, puedes decir, estoy no anciano, o posiblemente sí, hay quien admite, yo estoy anciano, pero todavía tengo mucho que dar, ¿no? Fíjate que hace poco veía yo justamente una entrevista que le hacían a una persona mayor, y él decía que él creo que tenía más de casi 70 años, y él decía que ya no servía para nada. Y entonces encontró una persona mayor que él y empezó a decir, y yo pude hacer esto, logré, y les mostraba lo que había podido hacer. Y él dijo, yo también tengo esa oportunidad. Creo que él no había terminado, él siempre había querido estudiar algo que tuviera que ver con las computadoras, algo así. Pero el caso es que el señor dijo, ¿sabes qué? No sé cuántos años me resten, porque yo no creo que me queden muchos, pero mientras siga vivo, tengo la oportunidad de lograr todo aquello que no hice en mi juventud. Por el simple hecho de sentir que puedo hacerlo. Entonces creo que eso es más que suficiente. El hecho de decir, ¿sabes qué? Para acá quiero ir. El tiempo que me lleve, no importa. Está aquí. Pero solamente es eso. Es romper con esas barreras que tenemos, que están en la mente,
Y no te desesperes si no es ahorita, si no es en un año, si no es en 5, pero no dejes de soñar, no dejes de pensar que puedes hacerlo, no dejes de acercar a tu círculo aquellas personas que aportan a tu vida. Si sientes un vacío, busca. O sea, yo te puedo hablar de Dios desde lo que yo creo, ¿no? Pero tal vez lo tuyo no es eso, lo que decías tú, Martita, ¿no? O sea, tal vez tú crees en energías, en lo que tú quieras. Y si eso te llena y si eso te permite avanzar un escalón más, pues adelante. Así es. Entonces, pues déjenos en los comentarios cuáles son sus barreras mentales, de qué manera han roto alguna barrera mental. Compartan el video si les agradó y síganos en nuestro siguiente capítulo de Locas por el emprendimiento. Locas por el emprendimiento.